por la gran Estela Díaz, bienvenida. Claro, ¿cómo andan? Buenos días. Bien, muy bien. Acá estábamos, ¿no? Con las previas del fin de año, vacaciones, todo eso. Ya viene. Empieza a hablar de dónde te vas, de dónde pasas la fiesta, de qué le regalás. Y la palabra descanso, que te viene bien, ¿no? Y de la palabra descanso. Y hoy traemos un tema que creo que es apropiado, porque estas son épocas también un poco de exceso, ¿no? Contrario al tema de que hace calor, uno debería comer más livianito, tomar mucha agua. Bueno, en realidad son épocas de mucho consumo de alcohol, droga. Entonces traemos el tema de las adicciones, justamente porque es un buen momento para conversar de eso. Y bueno, ¿y qué mejor para hablar de este tema que invitar a alguien que trabaja en esta temática en el Ministerio de Salud de la provincia? Hoy nos acompaña Natalia Herrera, que ella es la coordinadora de la Región Sanitaria 11 del Programa de Salud Mental y Adicciones. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, buenos días. Buen día. ¿Cómo están? ¿Se consume más sobre fin de año? ¿Qué pasa? ¿Sube ahí las consultas en estas fechas o no? ¿Nos parece nomás que es así? Sí, por ahí lo que sucede es que, como vos bien planteabas, son espacios bastante asociados a lo festivo. Y el alcohol, que es una de las problemáticas que nosotros tenemos con mayor incidencia epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, tan naturalizado por la sociedad, claramente tiene sus excesos, ¿no?, en esta época del año. En la provincia de Buenos Aires, como te mencionaba, tenemos problemas muy serios, por ahí a diferencia de lo que socialmente se considera que el problema de las drogas pasa por las drogas ilegales. Nosotros tenemos una realidad sanitaria que nos dice que precisamente el problema sanitario pasa por las drogas legales. Alcohol, psicofármacos y tabaco. Esas son las drogas de mayor consumo, de mayor naturalización, por eso también se convierten en un problema sanitario muy importante. Cuando la sociedad naturaliza el consumo de drogas de este tipo, claramente hay una dificultad en poder ver las consecuencias y los peligros que ello conlleva. El tabaco, por ejemplo, es uno de los mayores factores de riesgo. Totalmente. De la misma manera que el alcohol. Y el alcohol, ¿no? Y está naturalizado porque es legal, digamos. Exacto. Porque, bueno, por eso después el debate tiene que ver también con las drogas. Más adelante es más polémico, pero al legalizarlo y a que sea algo, pareciera que no está mal. Entonces cada vez aumenta más el consumo de eso y la gente que termina bastante mal. Claro, también uno lo que podría pensar asociado al consumo de alcohol son las situaciones que se van generando. Nosotros hablamos a partir de un marco normativo que tenemos, que es una ley de salud mental y adicciones, relativamente nueva en nuestro país, con una adhesión provincial, es la ley 26.657, que viene a plantear, es algo muy importante en materia de salud mental, porque reconoce a la salud mental y las adicciones como una problemática de salud. Esto es clave, porque el abordaje está centrado y mirado desde una problemática de salud, con una mirada amplia sobre a cómo entender la salud, ¿no es cierto? Es decir, la salud no la determinan solamente componentes biológicos, sino también componentes sociales, culturales, económicos. Bueno, de esa manera entendemos también que las adicciones entran dentro de esta problemática. ¿Qué es lo que hacen con una persona que llama y que manifiesta tener un problema de adicción, por ejemplo, con el alcohol? Bien. Mira, la provincia de Buenos Aires cuenta con, en la actualidad, con 235 centros, son nuestros CPA. Son centros de atención públicos y gratuitos, que son espacios de atención, de orientación, pero también de llevar adelante tratamientos. También contamos con comunidades terapéuticas, que son los centros de internación. Tal como lo establece la ley, la internación es parte del proceso terapéutico. Hay situaciones que requieren de una internación por lo compulsivo que se genera el consumo, que no se puede mediar de otra manera, y otras personas que cuentan con un apoyo familiar, contención y con la decisión de llevar adelante un tratamiento, que pueden ser asistidos a nuestros centros. Los centros están conformados por equipos interdisciplinarios, hay psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, operadores terapéuticos, con una mirada integral. Nosotros tenemos un lineamiento de trabajo que es entender a las adicciones como parte de una problemática mucho más amplia. No nos centramos en el objeto, en realidad. ¿Manejan alguna estadística, algunos números en cuanto a las adicciones de alcohol y de drogas en la provincia? Sí. Mira, hay algunos datos que son interesantes, que tienen que ver con esto de la naturalización que yo les mencionaba. La mayoría de las personas que consultan en nuestros centros, en la actualidad se atienden más de 12.000 personas mensualmente en la provincia de Buenos Aires en estos centros. La mayoría consulta, el 25% por el consumo de alcohol, pero muchos otros por el consumo de cocaína. Pero lo interesante de esto es que cuando uno empieza a historizar esa historia de consumo, porque es una historia, en el marco de la historia de vida de una persona, el consumo entra en un momento determinado de su vida y hay que poder historizarlo también. El inicio del consumo de sustancias fue el consumo de alcohol.
¿sí? Muchas veces no es lo que decanta la consulta de un tratamiento, pero el inicio del consumo fue el consumo de alcohol. Por eso es tan importante trabajar sobre la desnaturalización de este consumo, ¿no? Uno muchas veces considera que son episodios, o lo que pueden ser episodios de consumo excesivo de alcohol, pero en algún momento eso se puede tornar problemático. ¿Aumenta la cantidad de mujeres que hacen consultas en el último tiempo? Sí, vos sabés que veníamos conversando justamente esto con Estela. Es muy interesante esto, porque digo, es un factor hasta sociológico de poder analizar. La mayoría de las personas que utilizan el 0800, que después lo vamos a pasar porque es un servicio para la comunidad, la mayoría que consulta ese 0800 por un familiar y demás, por lo general son mujeres, consultan, o por sus hijos, por sus parejas, por un familiar. Pero teníamos una clara estadística a lo largo de todos estos años en la provincia. La subsecretaría tiene su inicio en el año 93, así que hay una larga trayectoria de trabajo. La mayor consulta era de hombres. Sí. En los últimos años, a partir de todos los marcos normativos, legislativos, la visibilización de ciertas problemáticas, las mujeres empiezan a solicitar espacios de atención, con una clara diferencia, que es por qué consumo consultan las mujeres. Las mujeres fundamentalmente consultan por el consumo de psicofármacos, de tabaco y de alcohol, las drogas legales, ¿no? Porque además siempre ha habido también, como vos relacionabas la adicción con determinadas naturalizaciones y patologizar a las mujeres, esto de dar psicofármacos, incluso hasta decir, che, yo tomo, vos también tomá, no podés dormir desde edades muy tempranas, empezar a consumir, eso es algo muy naturalizado en la población femenina, ¿no? Incluso desde la medicina, ¿no? Como orientación, va un médico a pedirle que le recete psicofármaco y el médico no complejiza esto, ¿no? Exacto. Le da la receta. Esto también pasa como una tensión que tenía, por lo menos tenía, no sé ahora, si esto se está discutiendo con los médicos como enfoque, ¿no? Sí, se ha trabajado desde la subsecretaría leyendo esta situación que vos planteás, que es así, con el Colegio de Farmacéuticos también, para llevar adelante un control del expendio de las recetas, porque como vos bien planteabas, es la naturalización que se va dando de ciertos consumos. Hoy nosotros naturalizamos andar con ciertos medicamentos o con ciertas cuestiones en una cartera, ¿no? Y la verdad que esto es lo que se convierte efectivamente en los problemas sanitarios. Digo, esto hoy constituye un problema de salud pública. Pero, ¿y cómo se trabaja para desnaturalizar, por ejemplo, el consumo de alcohol que decías hace un ratito? ¿Cuál es el trabajo? Digo, ¿se vende libremente? ¿Es una droga legal? Bueno, droga legal, digo, ¿es algo que se vende legalmente? ¿Es algo con una restricción horaria? Pero no más que eso, digamos. ¿Cómo se le mete eso a la persona que se adicta? Mira, nosotros hemos trabajado en lo que respecta al ámbito de prevención con todos los actores que entendemos son claves para esto, ¿no? Con educación ha sido un actor fundamental de poder trabajar espacios preventivos con los alumnos, con los docentes también. Con las iglesias hemos hecho un trabajo fenomenal porque entendemos que son actores claves también desde lo preventivo, desde lo promocional. Es importante esto porque cuando nosotros llevamos adelante encuestas en el año 2013 a todos los ingresantes de la Universidad de La Plata. ¿Cómo funcionan las previas? Las previas, porque las previas que ya llegaste borrachísimo ahí, ¿no? Mira, hay un dato que es importante, que fue una de las últimas encuestas que se hicieron a 14.000 alumnos de la provincia este año. Arroja un dato que es muy, al menos llamativo y para poder analizar. El 90% de las previas se hacen en las casas. Sí. Y los jóvenes eligen hacer las previas en la casa. Es decir, que hay una situación de miramiento, al menos se puede pensar, de un adulto ante esa situación. Cuando se le pregunta a los jóvenes si tienen el conocimiento respecto del alcohol, de los efectos, más del 60% dice que sí, que efectivamente conoce cuáles son los efectos que se tienen. Entonces, ahí tenemos un dato que es clave en realidad, que hay un conocimiento sobre el alcohol como una droga, pero con una reducción, una minimización de los efectos que eso puede producir. ¿Por qué? Porque lo asocian directamente a hechos positivos. Cuando vos preguntás, respondiendo un poco a tu pregunta, las áreas para poder trabajar esto inevitablemente son transversales. Nosotros hablamos de padres que efectivamente tienen que ser socialmente responsables. Esto cuando las previas del 90 se hace dentro de una casa, bueno, hay situaciones donde el Estado puede limitar ciertas situaciones, la venta de bebida a partir de las 9 de la noche, no la venta de bebida para menores, pero hay un lugar, un momento donde sí socialmente nosotros tenemos que repensar culturalmente qué nos pasa con estos consumos, ¿no? Sí, la mirada de los padres, la más sencilla que me sale decirte es la siguiente: como la van a hacer la previa en algún lugar, porque la verdad hay bastante libertad para ir, como vos decís, el Estado controla, pero también hay lugares donde evidentemente los chicos pueden ir a hacer la previa tranquilos, entonces prefieren
que sea en un lugar donde más o menos pueden ver el estado de los chicos o pueden de alguna manera controlar la situación. Y se termina haciendo eso, ¿no? El mal menor, buscar el mal menor. Bueno, que si lo van a hacer, que lo hagan en casa. Sí, uno podría sugerir ciertas intervenciones ahí, ¿no? Uno podría pensar... Te digo yo de lo que veo afuera, porque sí, mi nene pero tiene 11 años, o sea, todavía no tengo esa situación planteada. Hemos trabajado pero mucho con padres y vos sabés que esto que vos planteás es una de las cosas que ellos dicen, bueno, estoy seguro que están en casa y hacen la previa acá. Bueno, uno podría tener un factor regulador respecto de cuál es el consumo. El consumo de alcohol en un adolescente no es lo mismo que en un adulto. El efecto que causa, hablando netamente en términos biológicos, es decir, el efecto que causa en el cuerpo es muy difícil de que tenga el mismo impacto que puede llegar a tener en un adulto. Digo, no es, las situaciones de comas alcohólicos que se dan precisamente en jóvenes, porque toman esos episodios. Hay muchos chicos que no consumen y que el consumo es excesivo el fin de semana. Claro. ¿sí? Durante la semana mantienen... Consumen solamente el día que salen, el sábado o el viernes, digamos, pero tal cual. Claro. Perdón, Estela, es muy difícil ver que un chico de 17, 18 años, 20 años tome una botella de vino todas las noches con la cena o tome cerveza todas las tardes. Digo, el espacio me parece que es ese, el fin de semana, el de la salida. Pero vos sabés que nosotros a partir de eso llevamos adelante, siempre todas las acciones que se llevaron adelante desde la subsecretaría fueron leyendo la realidad que se presentaba, ¿no? Sí. La provincia tiene una heterogeneidad muy grande, es muy amplia, con realidades muy diferentes. No es lo mismo lo que sucede en la ciudad de La Plata, conurbana, lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero encontrábamos algo que nos llamaba poderosamente la atención, que era el consumo asociado a hechos positivos, pero cuando los adultos, en este caso el Estado, podríamos pensar, ofrecíamos algún otro tipo de alternativa, el alcohol pasaba a un segundo plano. Entonces, en esa línea armamos propuestas de entretenimientos recreativos que se llevan adelante en todo lo que fueron los operativos de la costa. La previa la organizan los adultos, es decir, por ejemplo, subsecretaría, municipios, en el armado de actividades recreativas, deportivas, en las plazas, en los lugares, y la verdad que hay un transcurrir, que son las horas que los pibes hacen de previa, y que ingresan de otra manera directamente al boliche. Y el boliche, por determinadas cuestiones, no se consume de la misma manera que se consume afuera. Entonces, esto es importante también. La excusa de la previa es esa. Claro. Sí, vos te compras la botella y te sale mucho más barato. Pero a mí me parece que eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando vos propones, siempre se plantea el ámbito, esta es la dificultad en muchos territorios. Si vos generás ámbitos deportivos, recreativos, de encuentro de la juventud, de producción, mucho acá, por ejemplo, las batucadas, a veces las ves a los pibes en las plazas ensayando. Bueno, puede circular el mate, ¿no? Puede haber como que en ese camino tiene que haber alternativas a que no sea solo la cerveza desde la primera hora de la mañana. Y ahí me parece que funciona mucho el poder generar propuestas colectivas. Totalmente. Porque a veces a la familia le excede, la familia estás tapado, tenés que laburar todo el día. Entonces ahí creo que hay una combinación, por un lado, de cómo se trabaja con las familias, pero en estas propuestas, desde las políticas para la juventud, que tengan que ver con generar espacios que los convoquen, que los interesen, bueno, va a reducir por ahí. Tomás algo más a la noche cuando saliste una noche, pero esto que no sea como ¿no? la única. Me parece que eso es una clave interesante. Y también creo que está bastante obturada la posibilidad de pensar ahora una discusión, porque me parece que acá está esta tensión entre drogas legales o ilegales, ¿no? Y creo que claramente, ¿qué dirías ahora? ¿La penalización del alcohol va a ser una respuesta? ¿Transformemos el alcohol en una droga ilegal como respuesta para prevenir? No, en realidad tenemos que trabajar la prevención desde otro interés. Creo que está obturada porque no se ha discutido ahora el tema de la penalización a quienes consumen. Esto claramente los cambios tanto a nivel provincial como a nivel de la nación dicen no tenemos ninguna perspectiva de discutir la despenalización del consumo, que a mí me parece que sería algo que aliviaría que dejen de meter presos a perejiles, porque la verdad que lo que termina haciendo muchas veces es que los chicos, porque están con un porro, pueden llegar a ir presos y no ir al fondo de la cuestión, porque de hecho con el alcohol vos lo ves, con el alcohol, el cigarrillo, vos tenés esta combinación, digo, y tenés que trabajar de otro modo la prevención. Ahora, lo que ella dice es que al ser legal, genera que haya más gente, digamos, que consuma, porque total es como que está naturalizado el consumo. Entonces no hay una contradicción ahí en lo que están diciendo. No, porque no tiene que ver. La naturalización no solamente se da con las drogas legales. Nosotros socialmente eso pero como marcaste que hay mayor cantidad de consultas por ese tipo de cuestiones. Socialmente lo que se piensa cuando uno habla de drogas, ¿no es cierto? Si hablamos de la problemática de drogas, uno rápidamente asocia
que el problema lo tenemos con determinadas drogas, ¿no? El paco, la cocaína. Nosotros lo que decimos epidemiológicamente desde nuestra subsecretaría, al menos a la población que nosotros asistimos, el mayor problema lo tenemos por el inicio y por la historia de consumo con el alcohol, con los psicofármacos, entran como en esa línea y con el tabaco, ¿no? Digo, estos datos provinciales pero también nacionales. Es importante hacer esta distinción que la naturalización no necesariamente va de la mano de una droga legal. Uno puede naturalizar otro tipo de consumo, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es importante trabajar, que la naturalización es un proceso cultural que se va dando, que es casi en un punto necesario de poder tener en cuenta para poder pensar cuáles van a ser las políticas preventivas a ese lado. Pero a mí me parece que en esto hay que destacar que cuando uno genera otro tipo de espacios y de dispositivos para los jóvenes, para los adultos y demás, la droga pasa a ocupar otro lugar. Por eso nuestra política de acción no está centrada en la droga. Claro. Entendemos que a esa persona o a ese joven en un momento determinado algo sucede y nuestra línea de intervención tiene que ir afectando atravesando todas esas esferas. El conductor liberado, ¿vieron cómo empezás a generar cosas? Porque hay un tema gravísimo con los accidentes, a la madrugada, esto es en la juventud y los varones jóvenes es la primera causa, creo, de muerte, los accidentes, y muchos están asociados a esto. Y empezar con esas prácticas, y conductor liberado, no maneja, digamos, el que tomó no maneja. Claro. Eso además porque es un peligro para vos. Bueno, también esto, además de los espacios, me parece que son cuestiones que han ido cambiando, pero como siempre creo que la línea fundamental de la prevención tiene que ver con esto, ¿no? Con apuestas por la vida, con apuestas a lo colectivo, con apuestas de generar oportunidades que también a los jóvenes los integren en la sociedad, no desde el estigma, porque creo que lo otro que se ve es que creemos hay un consumo que es de marginalidad, de gente desocupada, de jóvenes, y en realidad el consumo atraviesa a todos los sectores sociales, ¿no? A todas las edades, y entonces la apuesta tiene que ser para mí en ese otro sentido, más propositivo. Bien. Bueno. Gracias, Muchas chicas. Gracias, Natalia. Muy interesante. Bueno, gracias. Te esperamos la semana que viene, Estela. Nos vemos. Dale. Claro.